Desde nuestra infancia, personalmente desde niño escucho sobre la OMS, la Organización Mundial de Salud, que es parte de la ONU. Escuchaba decir que estamos luchando, o se debe luchar, que todos los gobiernos deben de luchar contra la desnutrición infantil. Y siempre he escuchado y no entendía muy bien, pero de grande uno aprende, ¿no?, cuán importante es la nutrición infantil desde la concepción hasta los 8, 10, 12 años, que son edades o tiempo importante para el futuro ciudadano, para el futuro hombre que va a ser parte de la sociedad. Y en este caso quiero hablar de un médico argentino que fue invitado en el Senado de la Nación para poder hablar sobre el tema de la desnutrición infantil, y además era un día del niño. Y el médico se explayó con su conocimiento. A ver, les voy a decir de quién se trata. Su nombre completo, Abel Pascual Albino, nacido el 28 de noviembre de 1946, justo cuando Juan Domingo Perón había asumido el gobierno. Él estaba naciendo y Juan Domingo Perón estaba asumiendo el gobierno en 1946 acá en la Argentina. Residencia Mendoza. Su religión es católico y miembro del Opus Dei. Alguna vez también la gente escucha el Opus Dei, pero no entiende muy bien. Tiene una idea, pero no. En algún momento también vamos a hablar sobre esta. Es el poder fáctico también que va formando parte del poder de la sociedad, del que domina la sociedad. El Opus Dei es poderoso y están involucrados en lo económico, en lo político, en lo religioso. Es un poder fáctico dentro de la sociedad también, eso hay que entender. Y él pertenece a eso, mira, es católico y miembro del Opus Dei. Se especializó en pediatría en Chile en 1973. Mira qué épocas más históricas. 1973 es el golpe de Estado a Salvador Allende. Y él había ido a estudiar y especializarse en Chile. Claro, cuando era gobierno Salvador Allende en Chile. En el hospital Luis Calvo Maquena. Posteriormente realizó un doctorado en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo en 1987 y un curso de biología molecular. Interesante, biología molecular. La biología es importante también, ¿no? En la Universidad de Navarra, que es España, en 1992. Y también vamos a escucharle lo que él fue a declarar esa vez cuando fue al Senado, un día del niño, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haberme puesto en un panel tan distinguido. Yo soy médico hace muchos años, 53 años, y soy médico de niños. Salir en defensa de los niños es una obligación moral que tengo. Si no hiciese eso, no merecería ser llamado pediatra, médico de niños. Después del derecho a la vida que todo individuo tiene desde el momento mismo de su concepción hasta su muerte natural, el segundo derecho que tiene es a una vida digna, a una vida realmente humana. Leo definiciones en congresos internacionales de hace muchos años, más de 30, que dicen: debemos procurar que cada niño tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista y una dieta adecuada que le permita un desarrollo digno. Esto ya no depende de las posibilidades físicas o financieras, esto es una cuestión de prioridad política. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y me he vuelto viejo, y pronto me moriré, y no he visto eso. En ningún lado, no lo veo plasmado, concreto. Ando por barrios pobres, muy pobres, los camino, no me encuentro nunca a nadie ahí, Y camino esos cuadros, me meto en sus casas, me siento en sus camas miserables, veo lo que comen. Yo vivo en Mendoza, en la cuarta ciudad de la República Argentina.
Cuando es tiempo de papa, comen papa. Si es tiempo de uva, uva. Si es tiempo de ajo, ajo. Desayunan, almuerzan, merendan y cenan ajo. Y cuando no es tiempo de nada, nada. He visto chicos que abren la lata de pan cuando hay pan y hacen como que comen y vuelven a la cama. He visto chicos dormir en un pozo en la tierra tapados con perros, porque no tienen ropa de cama, no tienen ropa de abrigo, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Entonces se tapan con sangre caliente. Como se tapan con perros, tienen parasitosis. Como tienen parasitosis, tienen anemia. Como tienen anemia, van a la escuela a perder el tiempo. No calientan ni el banco. ¿Es posible eso? Es alto el precio que hay que pagar para mantener niños desnutridos, mal formados, enfermos. Y se sabe cuál es ese precio. Es exactamente lo que debemos pagar si queremos seguir siendo una sociedad humana. Voy a mostrar algunas imágenes. ¿Las tienen? ¿Les llegaron? No, no importa. ¿Qué hay que hacer si queremos una gran nación? Yo estudio eso hace 33 años. Hay que hacer 5 cosas. Me formé con el mejor del mundo, el doctor Monkeberg de Chile. Soy discípulo de él. 5 cosas. Preservar el cerebro en los primeros 2 años. Embarazo y 2 primeros años. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa el cerebro de un niño al nacer? El 10% de su peso corporal. ¿Cuánto pesa un chico al nacer? Normalmente 3,2 kilos. Y su cerebro, 320 gramos. Se duplica el peso de nacimiento en 6 meses y se triplica en 1 año. Y su cerebro también, se duplica su peso en 6 meses y se triplica en 1 año. O sea, al fin del primer año, el chico tiene 9,6 kilos y su cerebro pesa 960 gramos. Casi 1 kilo al año. Y un hombre grande como yo, ¿cuánto pesa su cerebro? 1,2 kilos. O sea, lo que crece después del primer año es muy poquito. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué aumenta el peso del cerebro? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones, emite hasta 15.000 cables. Si tiene buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin, no exacerbo su curiosidad, no alimento su imaginación, no lo engancho con la vida. El niño necesita el estímulo amoroso, repetido, frecuente. 3 chanchitos desobedientes sin permiso de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a Pachá. Eso no es una estupidez, eso es oro para ese cerebro en formación. Preservar el cerebro, embarazo y 2 primeros años. Segundo, educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. Tercero, cloacas. Todo el alimento que le damos a los chicos se pierde porque no hay cloacas. Y cuando no hay cloacas hay parasitosis. Yo he visto salir parásitos por los conductos lagrimales de los niños. He visto toser y eliminar ácaros lumbricoides. He investigado con una universidad en Mendoza parasitosis en la población que atendíamos y llegamos a encontrar 4 familias de parásitos, no 4 parásitos, 4 familias de parásitos por niño. Cloacas. En los billetes de 2.000 pesos sale Ramón Carrillo. Generalmente nadie sabe quién es ni qué hizo. Fue santiagueño. Fue un hombre de bien. Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad, decía este sanitarista notable, son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Tercero, agua corriente y caliente. El agua caliente es dignidad. Y el agua corriente nos sacamos de arriba las diarreas. Por favor,
No pido un BMW 735i, pido agua corriente. El 40% de la población no tiene agua corriente, el 50% de la población no tiene cloacas. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Agua corriente y caliente. Sarmiento decía, el agua es como la sangre de un cuerpo. No hay derecho que un individuo no tenga agua corriente en su casa. Lo decía hace 150 años. Cuarto, luz eléctrica, no. Quinto, luz eléctrica. Luz eléctrica. Con luz eléctrica podemos conservar alimentos, se les pudre la comida. Vayan al día siguiente que han dado frutas y verduras. Por favor, vayan y vean qué pasó con la fruta y verdura. No la han terminado de comer y ya se les pudrió. Pueden calefaccionarse, pueden refrigerarse en verano, aunque sea con un ventiladorcito chiquitito, y pueden estudiar después de las 6 de la tarde. Sarmiento, ¿saben qué decía? La luz es como la vista. No puede ser que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para combatir las desigualdades entre los hombres y entre los pueblos y para incrementar la seguridad. Pues las víctimas de las penurias y la desesperanza, cuya dignidad humana se viola con impunidad, son una presa fácil del llamado a la violencia y pueden convertirse en violadores de la paz. Eso decía Benedicto XVI. Por favor, hagan algo. Todos deberían ser miembros de la Asociación de Amigos de Conin. Todos. No hace falta que lo pida. Todos deberíamos colaborar para que esta organización crezca. No buscamos nada. Yo no busco nada para mí. No necesito nada. Nada de nada. Nunca me van a ver en una lista y jamás me van a votar. Pero sueño con un gran país, grande, rico, poderoso, donde todos vivamos 100 veces mejor, donde se iguale hacia arriba y no hacia abajo, y donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Muchas gracias. La palabra del doctor Abel Albino, quien se... Él aclaró muchas cosas importantes de nuestra vida que en verdad para nuestros hijos tal vez no lo han vivido, no lo han sentido, porque habló de cómo preservar el cerebro y cómo las neuronas aumentan. Nuestras neuronas aumentan, las conexiones con las neuronas, pero ¿cuándo aumentan? Cuando vos le das un vaso de leche, simbólicamente, ¿no? Y cuando le das un beso. Y eso ampliando, la leche significa el alimento, la nutrición, no solamente el leche, sino todo lo que necesita un cuerpo, el buen alimento. Y cuando dice el beso, significa cariño, comprensión, estar al lado, estar atento, acompañar. Cuando eso hacemos en los primeros años, por lo menos mínimamente, tenemos la probabilidad de que ese niño sea mejor que nosotros. Y cuando dice que necesitamos cloacas para que no sufran de parasitosis, no me olvido cuando éramos niños, a una sobrina mía, eso es lo que recuerdo porque yo era grande, seguramente yo también tendría eso. Tendría 4 o 5 años, 4, 3 años, y decía que le picaba la cola. Y como es niño, mi mamá, que es mayor, le daba la vuelta, le bajaba el pantaloncito y lo veía y tenía gusanos moviendo en el ano. Y no se lo puede sacar tampoco, ¿no? Porque salían cuando ellos querían. Y claro, le picaba eso porque tenía gusanos. Parasitosis. Y mi mamá le ponía Mentizan. No sé si estaba bien o mal, pero por lo menos le aliviaba. Y seguramente los parásitos entraban por temor al Mentizan.
Pero eso es solo un punto de vista. La gente que está desnutrida, los niños, tienen el estómago grande y su cuerpo delgado, flaquitos, hemos visto en fotografías. Su estómago grande, pero el cuerpo famélicos, piel y hueso decimos. ¿Pero por qué? Es que en su estómago hay parásitos. Por eso cuando él habla de la parasitosis, de que se duermen o se tapan con perros. Claro, cuando somos pobres no tenemos con qué cubrirnos. Solo nosotros los mayores que hemos vivido, hemos sufrido esa pobreza, podemos entender este ejemplo de este médico que los dijo a los senadores, ¿no? Y no solo eso, imagínense, cuando vamos a la calle hay gente durmiendo en la calle tapándose con bolsas nylon y al lado algunas veces tiene el perro. A eso se refiere, porque él pareciera que exagera, ¿no? Y cuando dice que cuando hay frutas de uvas, comen uvas. Cuando hay ajo, comen ajo, mañana, tarde y noche. Y pareciera exagerado, pero en mi vida personal, por ahí los oyentes, algunos les han contado o han vivido, en mi vida personal, en mi lugar producen solamente quinoa. Y pasteábamos llama y un poco de oveja, pero más la llama. Y en verdad comíamos solamente quinoa. No teníamos verdura, porque mi lugar no produce verduras. Las verduras venían de los valles y para que llegue al lugar donde yo estaba tenía que llevar un proceso y a veces se echaba a perder. La fruta también era bienvenida. Cuando Evo Morales decía que yo comía la cáscara de la naranja, lo que tiraban del colectivo. Claro, porque para nosotros la fruta era un lujo, un privilegio comer. Y entonces el médico decía que comían, si se tiene que comer ajo a la mañana, ajo en la tarde y en la merienda en la noche. Y nosotros comíamos quinoa. La quinoa obviamente procesado de diferente manera, para sopa, para seco y en pan, se hacía en pan también de la quinoa molida y otras diferentes variedades, pero todo en base a la quinoa, las hojas de la quinoa. Cuando el médico habla de cómo esa gente en el interior de la Argentina, habían niños comiendo así. Y es verdad, un poco exagerado, pero es verdad que se come y se vive así. Y también dice, ¿no?, sobre la falta de la electricidad. Si no tienes electricidad es como sacarle los ojos a la gente pobre, a esa gente del interior del país. Acá en las ciudades nosotros no tenemos esos problemas, pero todavía existe en el interior del país, de la Argentina o del mismo Paraguay, del Perú, del Brasil, en el interior de cada país existe todavía viviendo gente con velas. Muchos de nuestra edad, de los que estamos sobre los 45 años, hemos vivido con el mechero. Era una botellita de metal con grasa de animal o ponían tal vez algún querosén, decían, con algodón. Y para estudiar eso, porque el sol entraba a las 6, 7 de la noche y ya estaba, y entonces nosotros para estudiar o para cocinar, la mamá, estábamos cocinando con mechero. Y alguna vez, por eso vendrá de eso de que los que estudiamos nos quemamos las pestañas, porque era verdad. Para poder leer acercábamos el mechero y las hojas de leer, y teníamos en algunos casos quemarse el pelo, es verdad. Y de eso venimos, y aún siguen en estos países de Perú, de Paraguay, en el interior de Sudamérica, hay gente todavía con esta injusticia social. Van a la escuela estos niños desnutridos solamente a calentar, ni siquiera a calentar el asiento, van en vano.
¿Por qué? Porque están pensando en la comida, tienen comezones en el cuerpo, tienen problemas y no prestan atención. Y es necesario que tomemos conciencia de esto. Querías decir algo, Luz. Yo quería renombrar de que mayormente en el país o en la juventud siempre hay anemia, siempre ocurre eso, sería la falta de sangre o hierro en sí, y por lo cual muchos llegan a tener que medicarse o si no obligadamente comer hígado o algunas verduras, y bueno, eso. Cuando dices que en tu ambiente, lo que vos conocés o lo que vos sabés ahora, 2026, hay gente que tiene anemia, es verdad, pero no es por la falta de alimentación, sino que están mal alimentados, mal nutridos porque eligen comer chisitos, eligen comer pan, que el pan no es alimento. Y claro que llena, te quita el hambre. Un fiambre con un pan, y a eso es la comida. La milanesa, por ejemplo, en las escuelas que hemos visto que reciben alimento y el gobernador de la provincia, de cada provincia, pues hace concesiones a empresas que producen esas milanesas o alimentos para los estudiantes. Pero si vemos cómo es el alimento, está envuelto en pan sobre pan, una feta tipo mortadela, la milanesa. Entonces solamente está comiendo pan ese adolescente, ese estudiante. Y obvio, los vemos físicamente que está gordito, físicamente rellenito, bien, pero por dentro tienen problemas de salud como la anemia. Y eso ya es un problema diferente, también parte también de la educación y también ¿quiénes deciden? Acá el médico decía, ¿no? Yo no pido nada y no voy a hacer nada, nunca voy a ser candidato a nada. Ya, pero les está hablando a los políticos ¿quiénes deciden? El gobernador debería de controlar, a ver, qué alimento, cómo está el producto que se está entregando a los estudiantes. Y son enfermedades diferentes. Cuando decía de parasitosis, también no me olvido, en nuestra infancia o ahora mismo en el interior del país, hay gente que sufre del problema del mal de Chagas. El mal de Chagas es producto de un animal que se llama vinchuca. Y como las paredes, muchos en el interior son de adobe, con barro, y en esas grietas viven la vinchuca. Y cuando dormimos, sale la vinchuca y nos pica. A mí mismo, no me olvido, mi mamá a medianoche despierta matando a las vinchucas. Mira, estas vinchucas te estaban queriendo comer, hijo. Y gracias a ella yo no sufro de la vinchuca, pero mucha gente tiene ese problema de la vinchuca, del mal de Chagas, ¿no? Y no aparece al instante, sino aparece con el tiempo, que va afectando al corazón, problemas de las arterias en el corazón. Y tantas injusticias que vemos, y este médico le ha detallado casi todo, y cuán importante también es la presencia de los padres para acompañar a los niños en la nutrición y también en la educación.